gracias al Foro Permanente de Conferencias de la Asamblea Legislativa por esta invitación a compartir con ustedes esta tarde y mostrarles un poco lo que estamos trabajando de cara a poder desarrollar en el centro histórico de nuestra ciudad capital un programa que consideramos muy novedoso vinculado a recuperar la función habitacional, pero en este caso desde la perspectiva participativa, autogestionaria de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Si podemos avanzar. Para darnos una idea muy general de lo que estamos haciendo y irnos poniendo en contexto, precisamente el Gobierno de la República, a través de la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, define, digamos, una serie de lineamientos que en el fondo lo que buscan es, por un lado, promover cambios estructurales respecto a la manera como se ha venido gestionando el sector vivienda, el sector habitacional en nuestro país, orientándolo hacia, fundamentalmente, poner en primer énfasis la persona humana, ¿no? Y partiendo de ahí también poder potenciar la cohesión social. Con estos elementos en mente, como estos elementos como los definitorios de nuestra hoja de ruta, la Política Nacional de Vivienda busca reconocer el derecho humano a la vivienda, es decir, partir de un elemento, de una idea fundamental, que es la de empezar a dejar de lado esta concepción de la vivienda como mercancía, ¿verdad? Y más bien como un elemento, un objeto de cambio, y más bien empezar a considerar la vivienda precisamente como un derecho humano fundamental, ¿no? Y prestando atención, sobre todo, a la problemática de la vivienda de interés social, que trasciende al hecho, al objeto construido de la vivienda, ¿verdad? Y que va más allá y precisamente trasciende a todo el contexto en el que la vivienda se ubica, su hábitat, ¿no? Bajo esta lógica también buscamos apostar por una reducción del déficit habitacional, partiendo de un par de elementos centrales. Uno, que tiene que ver con la planificación urbana y territorial, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, está concentrado en la idea de cambiar el modelo de ciudad, este modelo de expansión urbana que muchos lo llamamos, cuando vemos una foto aérea de la ciudad de San Salvador, pensamos en una gran mancha de aceite, ¿verdad? Y cómo esta mancha año con año se sigue expandiendo. La idea detrás de esto es, desde una lógica de planeación urbana y territorial, empezar a cambiar ese modelo. Y sobre todo también vincular la vivienda y el hábitat al desarrollo económico y social del país. Y finalmente, entender que nada de esto puede pasar si no articulamos todos estos procesos con el desarrollo de espacios públicos y equipamientos sociales de alguna manera inclusivos, incluyentes, ¿no? Si podemos avanzar, podemos ver algunos apuntes muy rápidos, no me voy a detener mucho en esto, sobre la problemática de acceso a la vivienda. Considerando, por ejemplo, que el déficit de vivienda afecta a 6 de cada 10 hogares en nuestro país, sobre todo ese déficit se concentra en el déficit cualitativo, es decir, estamos hablando de temas como el acceso a servicios básicos, el acceso a equipamientos adecuados, etcétera, ¿no? Alrededor de 940,000 familias entonces viven en condiciones inadecuadas en todo el territorio nacional. Se estima que solo el 65% de las familias tienen propiedad sobre la vivienda y estamos hablando de que la cantidad de viviendas a nivel nacional también se estima en aproximadamente 1.6 millones de viviendas, de los cuales el 17% de estas están desocupadas. Estamos hablando de 240,000 viviendas al menos que no están siendo ocupadas diariamente. La cantidad, bueno, decíamos, por ejemplo, el 67% de los jefes de hogar que tienen trabajo, que están ocupados, no poseen vivienda propia y tienen un ingreso inferior a 3 salarios mínimos, lo cual los convierte a estas familias y sus jefes de hogar en familias no bancarizables, por ejemplo. Y solo el 33% de los hogares, bajo esa lógica, es sujeto entonces a financiamiento de vivienda, ¿verdad? Sabemos que la informalidad y el subempleo juegan un rol fundamental en los procesos económicos de este país y alcanzan aproximadamente el 26% de la población económicamente activa. Y sobre todo, me voy a detener un poco en este último punto, el que tiene que ver cómo la especulación sobre el valor del suelo ha obligado a lo largo de los años a que la vivienda de interés social se desarrolle en áreas periféricas, fundamentalmente en la periferia de la ciudad. Si podemos, por favor, avanzar. Esto lo hemos visto por parte del Estado salvadoreño desde la finalización de la guerra civil, desde los años 90 del siglo pasado ya, hace 30 y tantos años atrás, empezó un proceso sistemático que fue transformando la institucionalidad estatal vinculada a la vivienda para potenciar que la vivienda de interés social se fuese a la periferia. Y esta imagen yo creo que nos da una idea muy clara de lo que sucede.
Vemos a un costado la mancha del centro histórico de San Salvador y como a 13 kilómetros, en línea recta, hay que decir que esto es en línea recta, son 13 kilómetros y vamos viajando por aire, pero por tierra se alarga un poco, ¿no? Y precisamente esta distancia de 13 kilómetros nos lleva hacia un complejo habitacional Los Almendros. Se trata de un proyecto habitacional financiado por el Estado, ¿verdad? Todavía bajo esa visión de seguir desarrollando vivienda en la periferia, en este caso desarrollado por Fonavipo con financiamiento del Fondo Social para la Vivienda, ubicado en San Martín, decimos a una buena distancia del centro de nuestra ciudad, con viviendas que parten de los $18,000, $19,000 aproximadamente, a un plazo de 25 años, y me voy a detener acá con una cuota mensual de $117 hacia arriba. Un maestro, uno de mis maestros en la universidad, una vez me dijo, tu vivienda vale lo que tú pagas al mes por ella. Ese es el verdadero valor de tu vivienda. Y para familias que tienen un ingreso, en muchos casos, que apenas supera los 250, un salario mínimo al mes, $300, pensar en una cuota mensual de casi $120 es que es inalcanzable, ¿verdad? Solo para darnos una idea, y ya más adelante lo vamos a poder ver, en el centro de la ciudad el alquiler de una pieza de mesón cuesta aproximadamente entre 50, 60 hasta $70 al mes en algunos casos, pero fluctúa, se mueve en esos rangos. Entonces, ciertamente, este tipo de cuotas son inaccesibles para las familias de más bajos ingresos que en este caso habitan el centro histórico de San Salvador. Si podemos, por favor, pasar. Para darnos una idea del impacto de estos procesos en los últimos años, lo que estamos viendo ahí es una fotografía aérea en la zona de San Martín del complejo habitacional Altavista, ¿no? Lo pasamos cada vez que vamos hacia el oriente, justo avanzamos sobre la carretera, ¿no? Y a un costado tenemos toda la huella de Altavista. Para dimensionar el impacto de Altavista, si lo comparamos con la huella del centro histórico de San Salvador, ahí están las 206 hectáreas del centro histórico de San Salvador. Al hacer esa comparación gráfica, ambas imágenes están a la misma escala, nos damos una idea del impacto de los procesos de urbanización en la periferia, ¿verdad? Que estos procesos han tenido y cómo, sin duda, también han impactado, en muchos casos negativamente, dinámicas sociales, económicas, culturales de los lugares donde estas implantaciones urbanas se han dado, ¿no? Si podemos avanzar, por favor. Justamente hay una serie de consecuencias de seguir apostando por este modelo. No pretendo ser exhaustivo, simplemente contar algunas de estas consecuencias en términos generales, ¿verdad? Entre ellas podemos ver, por ejemplo, la necesidad de ampliar el suministro de servicios básicos. Cada vez que optamos por desarrollar en la periferia, tenemos que estar ampliando este suministro. También tenemos consecuencias generadas por el desplazamiento diario de personas y productos en este territorio. Sabemos muy bien las historias de personas que vienen a trabajar a San Salvador desde San Martín, que se levantan a las 4 de la mañana para, cuarto a las 5 de la mañana, tomar el autobús y poder llegar a sus trabajos entre 6:30 y 7 de la mañana. Es inhumano que estas familias y estas personas tengan que recorrer entre 2 horas desde su lugar de habitación a su trabajo en un autobús apretujados, ¿verdad? Solo porque la política nacional, la política pública ha promovido durante muchos años que hay que vivir en la periferia, ¿verdad? La necesidad de ampliar las redes de agua potable y alcantarillado, sin duda también ampliar el sistema vial, extender cobertura de servicios de recolección de desechos sólidos, es un problema enorme heredado para las municipalidades en cada una de las localidades donde esto sucede. Si podemos avanzar. También, a medida que se extiende el área urbanizada, aumenta el costo por habitante para proporcionar los servicios básicos por parte de las municipalidades, por ejemplo. Se generan costos adicionales a la sociedad debido a los mayores costos de funcionamiento de servicios de transporte público, entre otros. Y quise dejar esta imagen porque además surgen otros costos adicionales para nuestra sociedad, ¿verdad? Y lo vemos, por ejemplo, cada cierto tiempo, que en este caso instituciones como el MOP deben de llegar a invertir, ¿verdad?, en reparar problemas que se han generado, problemáticas que normalmente se generan porque en el momento en que se hace el desarrollo habitacional en la periferia no se considera adecuadamente su implantación y su vinculación con la geografía del lugar, con las condiciones particulares geográficas de cada sitio, y cada cierto tiempo nos encontramos con que, bueno, hay que ir a reparar cárcavas, ¿verdad?, entre otras cosas.
Por supuesto, este no es un listado exhaustivo, ¿verdad? Es simplemente un punteo de algunos elementos. Este crecimiento urbanístico desordenado intensifica la vulnerabilidad de las viviendas, las personas, las familias, ¿verdad? A fenómenos naturales y sociales. Precisamente este tipo de expansión urbana ha limitado los espacios públicos para la convivencia, los ha restringido, los ha llevado en muchos casos en grandes áreas casi a su total desaparición. Lo que vemos son espacios anódinos, espacios de los que podríamos considerar, Marc Augé en algún momento les llamó como los no lugares, lugares sin identidad. Y precisamente a todo ello se suma un problema social creciente que tiene que ver con la delincuencia organizada y la violencia que provoca, como muchos sabemos, la expulsión de cada vez más familias que se ven obligadas a buscar nuevos lugares para habitar en otras áreas de la ciudad, ¿verdad? En muchas ocasiones buscando alquileres en zonas relativamente más seguras. Y precisamente en ese contexto nos encontramos con que el centro histórico de San Salvador está subutilizado, ha estado históricamente subutilizado en los últimos poco más de 40 años ya, relegando todo su potencial para aportar a este proceso de consolidación de un modelo de ciudad compacta, inclusiva y que pueda depender de un sistema de múltiples centralidades que estén debidamente articuladas. Justamente no muy lejos del centro de San Salvador, del centro histórico, tenemos el complejo San Jacinto, por ejemplo, con una de las más importantes dotaciones de equipamientos públicos de carácter recreativo, cultural, que también la tenemos relegada. Entonces, lo que se trata ahora es de repensar el modelo urbanístico para tratar de ver cómo vamos articulando estas distintas centralidades en beneficio de nuestra sociedad, ¿no? Esta imagen nos muestra, acá es una imagen en la que me quiero detener muy poco, que nos muestra el uso de suelos, la distribución de usos de suelos en el centro histórico de la ciudad capital. Solo para ubicarnos, esta pieza de acá es el mercado central, para que nos demos una idea, ¿verdad? Y por acá, en este caso, tendríamos justamente acá el Palacio Nacional, la Catedral, Plaza Barrios, ¿verdad? Estamos acá en la zona de microcentro. Esta imagen nos hace pensar que el centro tiene una ocupación muy densa. En rojo lo que hay son usos fundamentalmente comerciales, en muchos casos se combinan, ¿verdad? No es normalmente lo normal es que no encontremos un solo uso en una manzana, ¿verdad? En ese sentido esta imagen, digamos, nos dice una verdad a medias, no nos relata toda la verdad, pero nos ayuda a aproximarnos al fenómeno, a la comprensión del fenómeno, ¿verdad? Lo que vemos entonces son usos comerciales en rojo, en amarillo usos habitacionales, que en el centro histórico de nuestra ciudad capital se concentran sobre todo en la zona del barrio San Esteban, de donde provienen muchas de las cooperativas que luego veremos, ¿verdad? Y también en alguna parte del barrio Concepción y los barrios hacia el norte, buscando hacia San Miguelito en algunas áreas y demás. Por ahí es donde encontramos la mayor cantidad de usos habitacionales en el centro. Pero, como decía, esta imagen nos engaña un poco, porque cuando empezamos a ver con más detalle cada porción, manzana por manzana del centro, y aquí estamos viendo una imagen desde el aire, una imagen aérea sobre la avenida Cuscatlán, empezamos a ver, si podemos avanzar por favor, empezamos a ver que hay vacíos al interior, si podemos avanzar. Hay vacíos al interior, yo los he marcado ahí en rojo, que lo que tienen ahora mismo son baldíos y sobre todo estacionamientos. La mayoría de estos, si podemos ir a la siguiente, son parqueos. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a ese punto en el que el centro de nuestra ciudad capital, y este solo es una calle, solo es la avenida Cuscatlán, y en esa avenida Cuscatlán el recorrido es de apenas 5 cuadras, y en 5 cuadras, en 2 manzanas, lado y lado de la calle, se contabilizan una docena de baldíos, de parcelas utilizadas como estacionamiento. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a eso? Sacrificando la vivienda. Si podemos avanzar. Por supuesto, el centro tiene muchos más problemas. No pretendo de ninguna manera ser exhaustivo, pero poner un poco el ojo hacia ciertas cosas. Entonces, ¿qué buscamos a partir de esto? Buscamos promover, como lo decíamos antes, un modelo de ciudad compacta, buscando recuperar la función habitacional del centro histórico de San Salvador, incentivando precisamente esa recuperación del centro histórico a través de modalidades de vivienda socialmente inclusiva. Y eso nos va a llevar, como ya veremos, entre otras alternativas, al cooperativismo de vivienda. También buscamos involucrar a diversos actores en procesos de producción social del hábitat.
En este caso, trascendiendo esta idea de que, bueno, el Estado será a cargo de invertir en la regeneración del hábitat y una vez que esto esté hecho, pues llamaremos a las familias beneficiadas, les entregaremos sus viviendas y nos saludaremos, aplaudiremos, nos lavaremos las manos y diremos qué bonito todo y hasta llegamos. No, buscamos superar eso, buscamos impulsar procesos de producción social del hábitat que vinculen bajo una lógica de corresponsabilidad al Estado y las familias. Y también, por supuesto, buscamos desarrollar capacidades comunitarias en las familias que habitan el centro de la ciudad capital. ¿Cómo creemos que se puede hacer? Estamos convencidos que una de las maneras de hacerlo es a través del cooperativismo autogestionario de vivienda por ayuda mutua. Como luego hablará una compañera cooperativista, yo no me detendré demasiado en ello, porque sin duda ella lo explicará muchísimo mejor de lo que yo pueda hacerlo, pero rápidamente menciono los pilares de este modelo, ¿verdad?, que son parte de lo que ahora también el Estado salvadoreño está empezando a promover. Es justamente la autogestión como participación activa de la población organizada en las cooperativas en todas las fases del proceso para el desarrollo de su vivienda, la propiedad colectiva como un elemento central, es decir, estamos yendo más allá de la idea de que yo debo ser propietario de mi vivienda. Lo que deberíamos de garantizar es el acceso adecuado, el derecho al uso, al goce, el acceso a una vivienda, pero no necesariamente la propiedad individual de la vivienda, porque justamente luego esto tiende a convertirse en un bien de intercambio en muchos casos, para muchas familias. Por supuesto, esto no necesariamente será aplicable a todas las familias, pero para las familias como las que tenemos en las condiciones de las cooperativas de vivienda, la propiedad colectiva, creemos, es algo que puede ayudar mucho. La ayuda mutua como parte del proceso de desarrollo de sus viviendas y sobre todo también acompañando la asistencia técnica, es decir, no dejamos solos a las familias, sino más bien asumimos un esfuerzo de cogestión y corresponsabilidad, como lo decíamos antes, entre el Estado y las familias. Gracias a este cooperativismo de vivienda podemos desarrollar viviendas adecuadas con centralidad, es decir, no en las áreas periféricas, podemos trabajar en los centros de las ciudades, y dando acceso a servicios de calidad, controlando el valor del suelo, es decir, separándolo de la especulación inmobiliaria, entendiendo la vivienda como derecho, bajo esta lógica, no como mercancía, ¿verdad? Y como decíamos antes, bajo esta lógica de cogestión y corresponsabilidad, que entre otras cosas se manifiesta en elementos como, por ejemplo, el asumir por parte de las cooperativas la responsabilidad del mantenimiento de sus complejos habitacionales. Y vamos a ver cómo hay ejemplos en donde efectivamente esto ya está sucediendo muy bien, ¿verdad?, en el mismo centro de San Salvador. La convivencia armoniosa es uno de los elementos centrales precisamente para tratar de fomentar la cohesión social, asegurada por normas establecidas al interior mismo de la cooperativa, por los mismos cooperativistas. La necesidad permanente de análisis y decisión colectiva al interior de la cooperativa, ¿verdad?, precisamente desarrolla una conciencia crítica sobre la realidad, pero además nos permite fomentar la solidaridad social, ello de cara hacia el desarrollo de una sociedad del cuidado y una economía solidaria. Y veremos que hay ejemplos de esto ya en las cooperativas. En la concreta, ¿cómo buscamos o cómo creemos que podemos lograr estos objetivos, estos ideales que nos planteamos? En un primer momento estamos a punto de iniciar el proyecto de recalificación socioeconómica y cultural del Centro Histórico de San Salvador, que tiene como componentes un primer componente, una serie de concursos de ideas de proyectos urbanos que permitan identificar proyectos detonantes, iniciativas detonantes para el centro de la ciudad, la construcción y restauración de viviendas por las cooperativas. Vamos a trabajar beneficiando a aproximadamente 400 familias organizadas en cooperativas del centro histórico de la ciudad. Vamos también a trabajar en la generación de capacidades para la recuperación del patrimonio cultural. Se trata de poder intercalar iniciativas de diversa naturaleza, ¿verdad?, que incluyen no solo la vivienda, sino también la recuperación del patrimonio cultural edificado y con ello el fortalecimiento de la identidad en el centro de la ciudad, la recuperación de la conexión, de la articulación para peatones entre el centro histórico y el barrio San Jacinto como un primer paso para ir potenciando y posibilitando la movilidad peatonal que es tan necesaria en el centro de la ciudad, así como también la asistencia y capacitación a cooperativas para el desarrollo de emprendimientos sociales.
Con los concursos de ideas lo que estamos trabajando en coordinación con la municipalidad es precisamente la intención de poder identificar proyectos que nos ayuden a potenciar el centro, entre otros, como ejemplos, ¿verdad? Articular peatonalmente el sector de la zona hospitalaria en la parte poniente del centro histórico, la zona donde tenemos el Hospital Rosales, el ex hospital de maternidad, la 1 de Mayo, el Parque Cuscatlán. Ahí, por ejemplo, que es una de las centralidades importantes de ese gran centro histórico, necesitamos potenciar la movilidad peatonal. También buscamos de desarrollar por ejemplo, una de las iniciativas identificadas es la posibilidad de desarrollar una nueva sede para el Archivo General de la Nación, como uno de los proyectos que creemos se pueden impulsar bajo esta lógica de recuperación del centro histórico. El diseño de centros comerciales populares, como los que vemos en la imagen, precisamente para potenciar el centro de la ciudad, entre otras iniciativas. El plato fuerte, el componente central de todo esto es precisamente la construcción de los complejos habitacionales por las cooperativas. Y aquí la dinámica cambia un poco y la lógica es precisamente que las cooperativas van a recibir financiamiento para ellos, de manera autogestionaria, ejecutar su proyecto, con el acompañamiento, el apoyo, el monitoreo, supervisión, todos estos elementos del Estado a través del Viceministerio de Vivienda, pero es un financiamiento para las cooperativas que combina un crédito blando, ¿verdad? Un crédito preferencial a las cooperativas, con un subsidio, tanto un subsidio de capital como un subsidio al suelo, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que las cooperativas recibirán los inmuebles, perdón, si podemos retroceder, las cooperativas recibirán los inmuebles en donde van a ejecutar su proyecto, ¿verdad? Los recibirán como subsidio estatal. Algunos de los inmuebles, por ejemplo, con los que estamos trabajando es la Colonia Blum, por ejemplo, en la zona hospitalaria, me imagino muchos la ubicaremos, ¿verdad? Precisamente importantísima por su gran valor cultural, reconocida como patrimonio cultural, declarada como patrimonio cultural, y es uno de los lugares en donde buscamos de restaurar y convertirlo en una de las cooperativas de vivienda. Hay también inmuebles como esta casa ubicada en la 8ª calle Oriente, que también van a ser sujeto de intervención y restauración, entre otros elementos. Si podemos avanzar. En general, intervendremos fundamentalmente en la zona del barrio San Esteban, ¿verdad? En la zona sur del centro de la ciudad, hasta llegar a la zona del barrio Candelaria, con una conexión peatonal entre la Plaza Barrios y la iglesia de Candelaria, precisamente para ir potenciando esas lógicas de movilidad blanda, conectando estas dos grandes partes de la ciudad. También vamos a hacer iniciativas de recuperación del patrimonio cultural, vinculada en este caso a una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Presidencia para desarrollar una escuela, taller de artes y oficios tradicionales, recuperando la Casa Rey Prendes en la zona de San Esteban, así como la iglesia San Esteban. Todo ello con la participación de las familias cooperativistas representadas por jóvenes cooperativistas. Como les decía, vamos a recuperar esta conexión, vamos a crear esta conexión peatonal entre San Jacinto y el centro de San Salvador, ahí lo vemos en la zona de Candelaria. También vamos a hacer análisis, evaluación y diagnóstico estructural de edificios públicos y privados. Eso, por años ese ha sido uno de los problemas del centro, que decimos, es que a ver, hay tantos edificios desocupados que se supone que tienen bandera roja, pero no sabemos exactamente qué hacer con ellos. Uno de los componentes de nuestro trabajo precisamente tiene que ver con eso, empezar a ver qué podemos hacer con estos inmuebles. Vamos a capacitar a las cooperativas en el desarrollo de emprendimientos sociales y buscamos crear un observatorio sobre la función habitacional del centro de la ciudad. En fin, de lo que se trata es de integrar a las comunidades marginadas al tejido social, evitando procesos de gentrificación, por ejemplo. Mucho hablamos de recuperar el centro histórico y de que poco a poco familias nuevas vayan a residir en el centro, pero muchas veces no pensamos en las familias que ya habitan en el centro de la ciudad. Entonces lo que buscamos ahora es precisamente generar alternativas de solución habitacional para estas familias que ya residen en el centro, posibilitando la articulación y la suma de esfuerzos entre gobierno central, gobierno local, empresa privada, actores sociales y demás. Me voy a saltar y si podemos pasar a la siguiente. En todo este proceso, los actores fundamentales son las familias de las cooperativas. Ahí vemos en una imagen el proceso de construcción de una de las cooperativas ya funcionando. Debo decir que estas cooperativas que vamos a ver fueron construidas por Fundasal,
con apoyo de cooperación internacional, y estos proyectos han servido como base para lograr que el Estado salvadoreño se involucre de manera directa en la conformación de las cooperativas. Y a lo que llegamos, y a lo que vemos, a lo que podemos llegar, es a esto. Esta es una de las cooperativas ya construidas en el centro de la ciudad. Justamente, y una anécdota ya para cerrar, las familias que residen en esta cooperativa, esta es la cooperativa Coyobamse, suelen decir cada vez que uno les visita, cada vez que les visitamos, suelen contar la anécdota que dicen, hombre, a ver, nosotros somos en la zona del barrio San Esteban, casi como un punto muy particular, una cosa diferente al centro del barrio San Esteban, porque lo que vemos en la zona es precariedad, marginación, una problemática enorme de exclusión social, y cuando entramos a la cooperativa lo que encontramos es un ambiente de paz, un ambiente de trabajo colectivo, un ambiente en el que mes a mes hay actividades de convivencia. El mes pasado celebraron el Día de la Madre juntas las 40 familias que residen acá, y eso mismo encontramos en las demás cooperativas del centro, ¿verdad? Hoy día, para que tengamos una idea, en el centro de San Salvador hay 13 cooperativas debidamente organizadas y sin duda esperamos este número vaya creciendo cada vez más. Para cerrar entonces, creemos que uno de los elementos centrales para recuperar el centro histórico de San Salvador, sin duda, es la recuperación de su función habitacional, y uno de los mecanismos es a través del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua. Muchas gracias.